Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de la City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy vamos a estar hablando de mercados y para ello lo tenemos con nosotros a el amigo Gustavo Quintana, analista financiero, quien nos va a contar un poco de todo lo que es la actualidad del mercado cambiario y un poco la economía general, los parámetros y cómo está la situación inflacionaria y demás. Hola Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros, a pesar de que no podés estar acá conmigo en el piso. Pero bueno, obviamente te agradezco mucho que puedas atendernos. Y así le aclaramos algunos conceptos. Te agradezco. Bien, dale. Empezamos. Estos días pasados se conoció el valor de la inflación de enero, con lo cual se determinó que el valor de la inflación es de 20,6 y que da a eso un porcentaje de 254,2 el anualizado. Bueno, ¿cómo sigue esto? Bueno, buena pregunta. En principio te diría que marca una desaceleración respecto al índice de diciembre. Es importante el tema, si bien el índice es alto, por supuesto, y es preocupante, pero bueno, marca un inicio de tendencias que esperamos se profundice en febrero y marzo. Según los pronósticos oficiales, poco a poco el nivel de precios de la inflación va a ir convergiendo a niveles de un dígito, seguramente al finalizar el primer semestre de este año, cosa que esperamos que suceda. Hay que tener paciencia, han heredado una situación muy difícil, hay una reactualización de valores que estaban muy postergados y bueno, eso impacta en el nivel de precios y por supuesto en los índices que se dan a conocer, ¿no es cierto? ¿Vos creés que llegará en alguna condición a un dígito antes de junio? Por lo menos la perspectiva o el optimismo que tiene el gobierno sería en un valor cercano, ¿no? O sea, de un dígito. Mira, es lo que ellos proyectan. A Claro. veces lo que proyectan los funcionarios oficiales se choca con la realidad, a veces sí, a veces no. Marzo es un mes que tradicionalmente en Argentina tiene un alto nivel de precios porque sí, hace hay un rebote, ¿no? actualizaciones. Digamos, porque empieza... Claro, sí, porque no te olvides que empiezan las clases. Tal cual. Va a haber aumento de tarifas, aumento de energía, es decir, hay un montón de cosas que seguramente van a impactar en el índice. Así que, bueno, veremos. Yo creo que la desaceleración va a ser progresiva. No sé si con el optimismo que tiene el oficialismo, pero creo que en algún momento va a ir convergiendo. No hay que olvidarse que, según los datos proporcionados por el mismo oficialismo, se ha restringido mucho el déficit fiscal, la emisión monetaria y todo eso va a contribuir seguramente a bajar el nivel de la inflación. Bien, eso es una buena alternativa, como de cara al futuro estas variables son positivas, llamémoslo así, pero claro, hay ciertos términos que están siendo considerados un poco más tranquilos en este aspecto. Con respecto al dólar, ¿cómo lo ves? ¿Se está trazando? Los datos de las consultoras que dan para fin de este año es una caja de Pandora, eso más o menos, porque los últimos datos que pude estar viendo van desde los 3.600 pesos para fin de año hasta los 800, hasta los 1.300, 1.400, dando esto un promedio de casi 1.800 pesos, perdón, el dólar. Mira, la discusión sobre el atraso o no del tipo de cambio es una discusión que en forma recurrente se da en Argentina. Todo depende siempre de la base de cálculo que uno tome y el periodo base que toma para hacer la comparación. Si se toma como diciembre un nivel de tipo de cambio real, digamos, actualizado, obviamente con un crawling peg del 2% mensual e inflaciones del 20, del 25%, evidentemente ese nivel comienza a estar atrasado. Pero bueno, hay que esperar. Yo no soy de hacer proyecciones tan exactas sobre la evolución del tipo de cambio porque siempre, y más en Argentina, hay imponderables que se producen y desajustan todos los pronósticos. Oficialmente están mencionando la idea de que no va a haber otra devaluación en el valor del dólar.
vuelven a utilizar el ajuste del tipo de cambio en el mercado oficial, por supuesto, Claro. como una ancla antiinflacionaria, algo que en general no ha funcionado históricamente en Argentina. Veremos si en este caso, combinado con el efecto derivado de un menor déficit fiscal y mayor restricción monetaria, se puede llegar a ese objetivo. Yo diría que hay que ser prudente en los pronósticos, es muy difícil anticipar cambios en los precios del tipo de cambio, sobre todo teniendo en cuenta que, según lo prometido, al finalizar el primer semestre del año se liberaría el cepo y el mercado de cambios tendería a ser único y libre. Entonces ahí probablemente estaríamos viendo un nivel distinto del actual del tipo de cambio, ¿no es cierto? Por eso yo diría, no soy tan amigo de hacer pronósticos y exagerar sobre ese tema. No, sé que sos muy cuidadoso en estos conceptos, ¿no? Y por eso te lo pregunto, porque la disparidad que había en las consultoras es bastante marcado y la verdad que no me estaba dando cuenta de cuál era el mecanismo que estaba utilizando cada uno, que pueden ser, como vos decís, partiendo de una base totalmente independiente uno del otro, porque si no, hay algo Claro. que no me estaba cerrando en esa cantidad o variación de tipos de cambio. Y algunos toman incluso la evolución del tipo de cambio en los mercados de futuros como si fueran un dato Claro. indicativo de lo que va a pasar con el mercado oficial. Y no necesariamente es así, porque en primer lugar hay un efecto tasa sobre las cotizaciones en todos los plazos, y en segundo lugar no hay que olvidar la posibilidad de que el central intervenga, como ha venido haciendo históricamente en los mercados de futuros, para suavizar la curva de depreciación de los precios. Así que yo tampoco lo tomaría como una referencia tan válida para saber qué es lo que va a pasar ni el nivel que va a alcanzar. Yo diría que hay demasiados cambios por delante, sobre todo a partir del primer semestre del año, y todos los pronósticos que pueden estar haciendo ahora pueden quedar desactualizados en ese momento por completo. Bien, el tema de la ley ómnibus que quedó de lado un poco y la alternativa de lo que uno está escuchando por ahora es, y esto lo pregunto, si se borró un poco la posibilidad de la dolarización, por lo menos en el mediano plazo. ¿Crees que eso va a esperar un tiempo? Mira, hay declaraciones contradictorias en el oficialismo. Por un Bueno. lado escuchás al presidente mencionando que la dolarización está a un paso de hacerse efectiva en función del tipo de cambio y el nivel de reservas que se están consiguiendo. Yo personalmente creo que es un proceso mucho más complejo, que va más allá de una declaración, digamos, de objetivos o de premisas que se toman. Y no hay que olvidar que el propio Fondo Monetario Internacional ha desaconsejado en este momento la dolarización para Argentina. Estamos en medio de negociaciones con el fondo. Yo creo que es un proceso muy complejo y no lo veo muy sencillo de implementar en el corto plazo. Por otro lado, la dolarización no va a generar un efecto mágico sobre la economía argentina, ¿no es cierto? Claro. Muchos pretenden desarrollar a partir de ahí un efecto casi instantáneo de desaparición de inflación y otros fenómenos. Y yo creo que hasta que no acomodes bien las cuentas macro y toda la macro de la economía, no va a ser posible. Pero bueno, insisto, hay que esperar. Yo creo que en el corto plazo, incluso en el mediano plazo, no sería posible. Estamos de acuerdo, es un poco esperarlo a que esto decante un poco y que la conformación, inclusive como vos decías, ¿no? Las tarifas y todos los servicios que están dando vuelta con altos números que va a impactar en forma rápida sobre la gente, eso es lo que más preocupa y un poco la alternativa de buscar algo intermedio como para que esto no siga siendo un lugar de espera como para poder analizarlo y mejorarlo en algunas alternativas. Sí, te insisto, un proceso de dolarización complejo, Sí, no claro. es tan sencillo de implementar. Así que no creo que, ya te digo, en el mediano plazo estén dadas las condiciones como para que lo hagan. Probablemente las declaraciones del oficialismo en tal sentido busquen desactivar expectativas negativas sobre el curso de la economía, sobre la acumulación de reservas y la implementación de todas las medidas que están pendientes que tenderían a ordenar un poco la macro, pero yo creo que todavía estamos muy lejos de
Sí, poder eso, implementar así. eso queda muy cerca en alguna alternativa de lo que está pasando. Y uno lo ve y dice, por un lado tenés un cepo en el mercado, donde recién se Claro. empieza a desatar la posibilidad de poder abrir el mercado, como vos mencionabas, para mitad de año. Y por el otro lado, bueno, la condición del mercado cambiario, que no podés acceder a dólares. Por el otro lado, ya estás hablando de dolarización. Por otro, es un poco... Hay muchas segmentaciones en el medio que faltan y que no lo podés unir tan rápidamente una cosa con la Sí. otra, me parece, ¿no? Por otra parte, no te olvides que en un proceso de dolarización Argentina pierde la posibilidad de financiarse vía emisión. Claro. Entonces, de mantener el déficit o volviendo el déficit fiscal a impactar en las cuentas públicas, no sé quién te va a financiar. Es decir, no es una cuestión tan sencilla. Por eso insisto, no me parece que sea tan sencillo implementar en el mediano plazo. Correcto. Pero bueno, declaraciones son declaraciones, ¿no es cierto? Bien. La alternativa que tenemos en este momento del mercado y a su vez de lo que es las compensaciones de importaciones y exportaciones o cómo es, se proyecta que es para este año que va a haber más exportaciones que importaciones. Hablan de números como de 83 mil millones de dólares de exportaciones contra unos 57 mil millones de importación, cosa que está dando una balanza superavitaria, una balanza comercial de 16 mil millones de dólares. ¿Vos creés que esto es parte de la mejora esta que se puede llegar a vislumbrar como alternativa? En principio, si esta pregunta hubiera sido formulada a fin de diciembre, yo te diría que sí. Hoy, como están las cosas, otra vez el factor climático ha complicado el rinde de la cosecha, digamos, de soja, parte de la cosecha que se está haciendo actualmente. Sí. Los rindes han bajado y las proyecciones anticipan que el nivel de exportación del sector agroexportador no va a ser récord, o por lo menos en el nivel que se esperaba a fin del año pasado y principios de este. Yo diría que en ese sentido hay que ser un poco más prudente en las proyecciones, insisto, con todo ese tema. Por supuesto, de mantenerse toda esta reforma económica con desregulación, incentivos a la inversión extranjera, probablemente se potencien algunas otras exportaciones, energía y combustible, minería, que probablemente contribuyan a solidificar un poco el balance comercial. Pero, insisto, hay que esperar un poco. Estamos en los primeros 2 meses del año y las proyecciones a mí no me resultan tan ajustadas a la realidad, por lo menos en esos niveles. Por supuesto que se espera un año mucho mejor que el anterior. No te olvides que el efecto sequía ya no se va a dar con la intensidad que se dio el año pasado. Argentina el año pasado perdió 20 mil millones de dólares de exportación al sector agroexportador por efecto de la sequía, algo que seguramente en este año no se va a ver. Pero por el lado de las importaciones, si el nivel de actividad aumenta como está previsto, seguramente el nivel de exportaciones va a subir. Claro. Con lo cual probablemente ese margen de superávit se achique un poco. De todos modos, creo que va a ser superavitario. No sé si en esos niveles, pero va a ser superavitario. Bien. Gustavo, si me das un minuto, hacemos una pausa y volvemos. Dale. Bien. No hay ningún problema. Un minuto y ya estamos de vuelta con Gustavo Quintana para hablar de economía y en la profundidad. Por favor, adelante, director. Bueno, volvemos con Gustavo Quintana, con quien vamos a seguir comentando y hablando con respecto a la parte económica de la República Argentina. Así que, e internacional, porque en realidad le quiero hacer una pregunta de la parte económica de Estados Unidos. Bueno, Gus, una persona que quiera o hacer una pequeña inversión y estas alternativas que le podamos llegar a dar, hoy en día los plazos fijos, bueno, pierden contra la inflación, lamentablemente. El Banco Central fijó una tasa determinada que no la movió. Los plazos fijos UVA tienen una
colocación demasiado larga, 180 días, que tampoco ayuda. ¿Cuál sería una variable para, o sea, qué buscaría? ¿Dólar? ¿Fondos comunes? ¿CDR? ¿Bolsa? ¿Cómo ves esto? ¿O algún otro resguardo? Lo que más se ve, atendiendo a un escenario que todavía va a presentar índices de inflación elevados, las que yo podría llegar a sugerir son colocaciones que tengan ajuste vía SER, ¿no? Algunos bonos que estén ajustados por inflación y ese tipo de inversiones. El resto de las inversiones en bolsa tienen un alto grado de volatilidad. Vos sabés bien que la bolsa hay días que opera con volúmenes y subas exponenciales y de repente hay toma de ganancias y los precios caen por debajo de los niveles vistos anteriormente. O sea que son mercados que operan con mucha volatilidad y obligan a una vigilancia permanente de la inversión. Por ahí, si es una inversión a largo plazo, algún bono del Tesoro que esté emitido con legislación extranjera y que presenta un interés de retorno razonable en función de lo que vale la paridad en este momento. Sí. Y otra cosa por el momento, algún fondo común de inversión que esté atado también a la evolución de la inflación. No veo otra cosa por el momento que sea tan apetecible como para ofrecer un resguardo adecuado. Seguramente, insisto, a niveles que baje un poco la inflación vamos a poder acceder a otro menú de opciones y inversiones que protejan los ahorros. El dólar por el momento yo lo descartaría, si bien a largo plazo siempre ha sido un reaseguro en Argentina. Claro. En el corto plazo no parecería ser una inversión muy adecuada. Algo que se escucha mucho es el tema de Bopreal, ¿no? Como inversión. ¿Lo escuchaste? ¿Cómo lo ves? Sí, pero es un tema complejo porque tenés que ver quiénes pueden hacer la compra en el mercado secundario, para qué lo pueden utilizar. Eso también depende del nivel de actualización del tipo de cambio oficial. No hay que olvidarse que está atado a la evolución del tipo de cambio oficial. La tasa de interés que ofrece es baja, pero bueno, es una alternativa. Yo no lo aconsejaría como una inversión, una cobertura por la inflación, pero bueno, siempre hay un menú de opciones y hay expertos que aconsejan una diversidad, ¿no? de productos, claro, para tratar de resguardarse. Sí, para no quedar expuesto sobre una determinada inversión y flojo en otras condiciones, ¿no? Como exactamente, hacer un menú, claro, una combinación de inversiones que puede ir compensando subas y bajas, ¿no es cierto? Seguro. Más precisamente que sobre el mercado cambiario, o por lo menos, cuáles son las posibilidades de liquidación de los exportadores, que se está viendo que hay liquidación. Esto tiene el tipo de cambio diferencial del 80-20, ¿no? O sea, el 80 por el mercado cambiario, el 20 por la compra-venta de valores mobiliarios. ¿Esto lo ves bien para bienes y servicios? ¿Lo considerás como algo positivo de que le den este atractivo adicional a los exportadores? Yo en realidad soy enemigo de este tipo de alquimias cambiarias, porque yo preferiría más un mercado único y libre con un solo precio del tipo de cambio, que responda a su fluctuación, responda a las fuerzas de la demanda y la oferta en el mercado. En este caso en particular, evidentemente, esto ha sido un estímulo para el ingreso de divisas del exterior del sector exportador de todos los bienes, de todos los rubros, ¿no es cierto? Le da un tipo de cambio por encima de los 916, 920 pesos por dólar, dependiendo del valor que tenga el contado con liqui o el MEP en el momento en que se hace la operación. Desde ya, frente a una declaración no oficial de que no va a haber ajuste significativo del tipo de cambio oficial, este mecanismo, por supuesto, estimula el ingreso de divisas. Claro. Pero insisto, y se ha visto, por supuesto, reflejado, el Central ha sido comprador neto en el mercado desde el 13 de diciembre hasta ahora, es decir, más de 7.000 millones de dólares desde el 13 de diciembre de compras. Eso significa algo, ¿no es cierto? Es la consecuencia de ese estímulo y del ajuste del tipo de cambio. En el largo plazo no sé si se va a poder mantener y si tiene sentido hacerlo. En un mercado único no tiene sentido esto. No, claro. Pero bueno, en este momento es un estímulo importante. Vos sabés que es una pregunta que me hago yo internamente con respecto
a lo que es la parte normativa del mercado, porque hay una porción de la exportación que no se hizo ingreso por el mercado cambiario. Está hecho a través de una operación que se hace a través de bonos directamente, pero el 20% de la exportación no ingresó al mercado cambiario normativamente. Eso me queda un hueco que me hace ruido a mí. A mí. No, a mí también, a mí también. Bueno. A mí también en el sentido que hay un factor que todavía no ha sido analizado con profundidad. La ley penal cambiaria sigue vigente. Claro. Y no ha liberado por el momento, salvo, no sé si en algún caso en el Bopreal habría que leer las condiciones, ha liberado a los importadores de la obligación de acceder al mercado único de cambios para cancelar obligaciones con el exterior. Lo mismo sería aplicable al caso de las exportaciones. Tal cual. En un contexto de control de cambios como el que tenemos, que todavía seguimos teniendo control de cambios, deberían adecuar las normas a eso para liberar esas operaciones de posteriores cuestionamientos, por supuesto, porque nadie te garantiza que el día de mañana venga alguna persona que diga, bueno, pero la penal cambiaria está vigente, las normas centrales están vigentes, y usted ingresó o egresó divisa por los canales no habituales o no oficiales. Sí, complementarios, eso porque en realidad correspondería que aplicar a sanciones. Claro, tal cual. No sé si es sanción o por lo menos transparentar lo que el mercado está respondiendo, me parece. Por eso digo, no sé si se olvidaron o no lo han analizado el tema de la ley penal cambiaria, que por otro lado es una ley muy vieja, ¿no es cierto?, de producto de gobiernos militares y que debía haber sido derogada hace tiempo. Y en el momento, por lo menos, nadie le ha prestado atención. Yo creo que debería ser observado ese tema. Exactamente. Así que, bueno, lo tengo pendiente. En algún momento lo plantearé con algún abogado especialista, como el doctor Jorge Rivas, quien es conocedor sobre la materia de comercio exterior. Así que, claro, bueno, vamos a hacer la consulta y después te cuento a todos ustedes. Me parece muy bien. Bueno, otro de los temas que pasó estas semanas pasadas, el señor presidente estuvo por Europa, estuvo en Israel, estuvo en Italia. ¿Cómo lo ves o cómo nos ven en el exterior a Argentina ahora con esta integración hacia lo religioso y fundamental, ¿no? O sea, mira, parece que, digamos, los réditos que obtiene el presidente en sus giras por el exterior son buenos para el país, la imagen del país. Es un personaje que ha calado en el sistema internacional, es decir, ha generado admiración y por lo menos curiosidad en muchos sectores importantes del mundo que ven, por lo menos los enunciados que hace el presidente de liberación y reorganización de la economía, lo ven con agrado, claro, porque por supuesto aplica a las condiciones que operan la mayoría de los países desarrollados, ¿no es cierto? O sea, desde ese punto de vista, la imagen que ha generado es positiva. Veremos si más adelante, con implementación de medidas más profundas, eso genera inversiones desde el exterior que generen mayor actividad, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Bueno, y te voy a hacer la última pregunta, a ver cómo la ves. ¿La inflación en los Estados Unidos ayuda a nuestra actividad económica? ¿Cómo está con respecto a las inversiones? Mira, yo creo que por el momento no tiene demasiado impacto en la economía argentina. La economía argentina todavía, a pesar de las desregulaciones que se han implementado con el cambio de gobierno, no ofrece, digamos, mucha alternativa como para que las inversiones se potencien. Yo creo que Argentina debería dar un marco legal mucho más fuerte como para alentar la inversión extranjera. Y por lo tanto, toda esta regulación que todavía persiste en la economía opera como un bloqueo para que aparezcan inversiones desde el exterior. Argentina tiene mala fama, digamos, como incumplidor serial, genera trampas porque te hace invertir y después no te deja sacar los fondos que obtuviste como consecuencia de esa inversión. Eso desalienta, por supuesto, y genera desconfianza. Claro.
en el exterior. Yo creo que va a pasar un tiempo hasta que Argentina recobre cierto prestigio y genere ese tipo de reacciones de las inversiones extranjeras. Sí, tal cual. Bueno, Gus, hasta acá llegamos. Si te parece, vas a acompañarme en otra oportunidad. Espero que estés acá en el piso. Con mucho gusto. Y desde ya te agradezco muchísimo, como siempre, el contacto que tenés para con nosotros y nuestros televidentes. Al contrario, es un gusto estar con ustedes. Gracias, Gus. Te mando un abrazo grande. Por nada, otro para vos. Gracias. Bueno, y a todos ustedes, como siempre les decimos, los esperamos la próxima semana acá en La City por Dentro, en Mercado por Expertos. Chau, gracias.